La relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial fue un capítulo aparte de su larga historia. Y es que a pesar de ya cargar con algunas décadas de desencuentros ideológicos, la invasión nazi al territorio soviético en 1941 puso al Ejército Rojo del bando de estadounidenses y británicos. Debido al hecho de tener un enemigo en común, tanto Washington como Londres se decidieron a proveer ayuda militar a la Unión Soviética y así contar con apoyo en el frente oriental para evitar que las tropas de Hitler se acercaran al Canal de la Mancha, pensando en una posible invasión al Reino Unido. Durante ese periodo, donde llegaba tecnología desde Occidente, Stalin se fijó particularmente en un efectivo bombardero estadounidense, el Boeing B-29. Pero más allá de numerosos pedidos, la negativa norteamericana perduró y los soviéticos tuvieron que optar por otras medidas para llegar a estas preciadas aeronaves. ¿Quieres conocer la historia de cómo la Unión Soviética secuestró varios de estos aviones para dar vida a su propia creación? Entonces quédate con nosotros porque en los próximos minutos vamos a recorrer los hechos que derivaron en el nacimiento del Tu-4. ¿Estás listo? Porque aquí vamos. Para comenzar, vamos a adentrarnos un poco más en la particular relación que mantenían Estados Unidos y la Unión Soviética durante aquellos años. En primer lugar, los norteamericanos ya habían marcado su oposición a la idea de comunismo que querían esparcir los soviéticos por todo el mundo y que, según indicaban, era la antítesis de la vida de los ciudadanos estadounidenses. Pero además, los primeros años de la Segunda Guerra Mundial también generaron serias dudas sobre si Stalin se uniría o no a los nazis en su impulso por conquistar el planeta con sus ideas. No obstante, cuando Hitler ordenó la Operación Barbarroja para invadir la Unión Soviética, el panorama cambió y estadounidenses y soviéticos se convirtieron momentáneamente en aliados. De esa manera nació el programa de apoyo militar entre ambas naciones, y llegado a cierto punto, los ingenieros soviéticos buscaron aprovechar la situación y trabajaron incansablemente para obtener acceso a algunos de los secretos que los aliados guardaban cerca de sus narices. La realidad marcaba que la actual Rusia no necesitaba ayuda con los tanques porque entre sus filas tenía a uno de los mejores de la guerra, el T-34. Por otra parte, tampoco parecía tener problemas en su amplio inventario de cañones, y a decir verdad, cuando el conflicto estaba acabando, ya contaba con cazas más que decentes. Sin embargo, los soviéticos eran conscientes de que si había algo que necesitaban, era una fuerza de bombarderos estratégicos y vieron de primera mano el daño causado a las ciudades alemanas por parte de británicos y estadounidenses, ratificando que se encontraban muy atrasados en el desarrollo de esa tecnología. La unidad más destacada era un flamante diseño norteamericano. Washington venía de un proceso de producción de bombarderos pesados antes de que estallara la guerra, y eso le había permitido comenzar el conflicto con el B-17 Flying Fortress y el B-24 Liberator. Pero aunque ambos aviones habían jugado un más que aceptable papel, se decidió que era necesario contar con un bombardero aún más grande, con una más carga útil y un alcance mucho mayor. Esta idea se convirtió en el B-29 Super Fortresses, que se convertiría en el primer avión en utilizar cañones a control remoto, ayudas para la navegación y el bombardeo, y mecanismos a tal escala y de manera tan avanzada. Para el final del conflicto, el B-29 había aniquilado todas las ciudades japonesas importantes, con dos excepciones obvias, Hiroshima y Nagasaki, donde se lanzaron las bombas atómicas que terminaron con la guerra. Y en ese escenario, los diseñadores de aviones soviéticos querían tener una de estas unidades desesperadamente entre sus manos. Varias veces, Stalin le pidió al presidente Roosevelt que suministrara a la Unión Soviética un B-29 bajo el programa de ayuda militar. No obstante, Estados Unidos aseguró que envió a los soviéticos $11.000 millones en materiales, incluidos más de 400.000 jeeps y camiones, 12.000 vehículos blindados, 11.400 aviones, casi 2.000 locomotoras, 2.6 millones de toneladas de gasolina y aceite y 1.7 millones de toneladas de alimentos.
pero solo un artículo fue rechazado: este bombardero pesado. Sin respuestas en la diplomacia, los soviéticos se decidieron a aprovechar cualquier oportunidad que tuvieran frente a ellos, y así fue. Terminaron por conseguir no uno, sino 5 de estos aviones, que debieron aterrizar forzosamente en el lejano oriente después de bombardear objetivos japoneses. Los daños, el clima y hasta la pérdida de combustible fueron las razones por las cuales los pilotos de los B-29 se vieron obligados a descender, y mientras las tripulaciones fueron enviadas de regreso a casa, los aviones quedaron en la Unión Soviética, donde se ordenó a sus ingenieros que examinaran la aeronave estadounidense con la esperanza de que pudieran aplicar ingeniería inversa. En comparación al único bombardero pesado soviético que se había construido en 1936 y era prácticamente inútil, el B-29 era casi de otro planeta. No obstante, a los ingenieros no les fue tan mal en su estudio de las tecnologías y se encargaron de duplicar todos los aspectos del bombardero en el desarrollo de una versión propia, el Tupolev Tu-4. Esta tardó más de 2 años en hacer su primer despegue, que se llevó a cabo en 1947. Poco tiempo después, en 1949, la Unión Soviética hizo explotar su primera bomba atómica transportada por un Tu-4. En la comparación de características debemos decir que desde el exterior, la copia soviética parecía prácticamente idéntica al bombardero estadounidense. La longitud del fuselaje y la envergadura eran las mismas, con 30 metros de largo y 43 de ancho a ambos aviones. Por el lado del alcance y la velocidad, los números también eran básicamente los mismos, pero el estadounidense mantenía una leve ventaja en estos dos factores que había priorizado en su desarrollo. El B-29 podía viajar hasta 5.600 kilómetros y alcanzar una velocidad máxima de 575 kilómetros por hora, mientras que el Tu-4 presentaba un alcance de 5.400 kilómetros y podía volar a 558 kilómetros por hora. Ahora bien, la versión soviética obtenía una luz de ventaja en otro ítem que había sido clave para el B-29 durante sus incursiones en Japón. Se trata del techo de vuelo, donde el norteamericano llega hasta los 9.700 metros, algo que le permitió estar fuera del alcance de los aviones y armas japonesas. En el caso de la versión rusa, el techo se aumentó hasta los 11.200, pero eso tenía un precio, ya que el aluminio que usaban los soviéticos era más delgado y no protegía de la misma manera. Finalmente, la carga útil de ambas aeronaves también era igual, pudiendo transportar unas 10 toneladas cada uno. En el caso del B-29 se incorporaban diferentes tipos de bombas convencionales según la altitud y la posibilidad de transportar una bomba atómica, también una docena de ametralladoras de 12,7 milímetros y un cañón de 20 milímetros. Por su parte, el Tu-4 también cuenta con la posibilidad de cargar bombas convencionales y atómicas, a lo que suma misiles KS-1 Comet, 2 cañones en cada una de las 4 torretas y 2 cañones más en la cola del avión, todos de 23 milímetros de calibre. Acercándonos al cierre de este análisis, podemos afirmar que las similitudes no dejan dudas respecto a cómo la Unión Soviética logró su cometido de copiar las avanzadas tecnologías estadounidenses. La producción del Tu-4 se extendió hasta 1952 y en total fueron construidas 847 unidades del poderoso bombardero. Y ahora sí llegamos al final de nuestro video, pero antes de despedirnos, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que la Unión Soviética podría haber construido un eficaz bombardero como el Tu-4 de no haber secuestrado los B-29 de Estados Unidos? Déjanos tu comentario aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para seguir conociendo todas las novedades del apasionante mundo militar. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos encontramos en el próximo video.